México da miedo. Y no lo digo por lo que ves en las películas, lo digo por lo que pasa todos los días. México es un tanto especial en muchas cosas, las cuales se consideran muy privilegiadas en comparación a otros países, como su zona geográfica, sus climas, sus playas, su biodiversidad, recursos, comercio, y entre ellos su foco en la escena global teniendo la mira puesta de muchos países. Muchas cosas grandes que pasan aquí se logran transmitir en otros países, además de tener una frontera con la nación más fuerte, tanto militar como económicamente del mundo, teniendo una relación estrechamente fuerte con él. Pero hoy no hablaremos de eso, hoy te hablaré de lo que vive el ciudadano a pie en el país, lo que las noticias, o más bien algunos medios no suelen pronunciar, y a lo que el gobierno se le cuestiona y nunca da respuesta. Estos son hechos escalofriantes ocurridos en México durante el 2025, parte 1. El abatimiento de Carlos Manso. Carlos Alberto Manso Rodríguez, conocido como Carlos Manso, fue presidente municipal en el estado de Uruapan, Michoacán. Era conocido por ser un político que peleaba contra uno de los mayores problemas del país, la delincuencia y el narcotráfico. Era muy querido donde gobernaba, tanto que la forma en que se hacían las cosas se pedía que en el resto del país se implementara, haciendo ver que tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales les interesaba el tema de la seguridad. No fue hasta el 1 de noviembre que sufrió un atentado en contra de su vida, en una de las festividades de la capital de Uruapan. Mientras estaba rodeado de gente y pasando tiempo con su familia, un sujeto accionó un arma en su contra, cumpliendo así el cometido de asesinar al político. Pero las cosas no quedaron solo en otro más, pues muchas personas en el país se organizaron para hacer una marcha en su nombre, siendo nombrada el Movimiento del Sombrero. Esto hizo que la frustración ciudadana llegara a un punto tan alto, haciendo que se alzara la voz y dando la imagen de que el gobierno estaba coludido con el crimen, puesto que Carlos Manso había pedido ayuda al gobierno federal desde sus conferencias, cartas, incluso en redes sociales, pero fue ignorado. Hubo una publicación de Manso donde manifestaba que enviaron a la Guardia Nacional al estado, pero después de unos días dieron órdenes de retirarse, dejando a Uruapan vulnerable con la situación que ya tenían. Esto da a entender que incluso una figura importante de un estado puede ser ignorada por el gobierno federal en temas de protección y reforzamiento de la seguridad. Fue hasta después de su lamentable suceso que el gobierno federal envió elementos del ejército a reforzar la zona. En la descripción te dejo los portales oficiales para que sigan el hilo de la información con respecto a este caso. Valeria Márquez. Hay cosas que no solo ocurren, solo se transmiten, se vuelven visibles en tiempo real y eso cambia todo. Valeria Márquez era una joven creadora de contenido originaria de Guadalajara, Jalisco. Como muchas personas de su generación, utilizaba redes sociales para compartir su día a día, construir una audiencia y conectar con quienes la seguían. Además de su presencia en plataformas como TikTok, también contaba con un negocio propio, desde donde se realizaba transmisiones en vivo. Era parte de una nueva forma de vida, donde lo personal se vuelve público, pero todo cambió en un momento. En 2025, mientras realizaba una transmisión en vivo desde su negocio, alguien entró y le disparó. El ataque fue directo, sin advertencia, y lo más inquietante es que ocurrió frente a una audiencia. Pero lo sucedido quedó registrado, y en cuestión de minutos el video comenzó a circular. Miles de personas lo vieron, miles opinaron, miles intentaron entender qué había pasado, pero aquí es donde la historia se vuelve confusa. Después del ataque comenzaron a surgir versiones, que si tenía vínculos con ciertas personas, que si había relaciones personales detrás, que si alguien cercano sabía algo, solo rumores, muchos de ellos sin confirmar. Y esto abrió otra conversación, ¿qué tanto de lo que vemos es real? ¿Y qué tanto se construye después? ¿Por qué mientras las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación, la opinión pública ya había tomado una postura? Y ese es el punto incómodo. No solo fue un acto de violencia, fue un momento donde la realidad y la percepción se mezclaron frente a todos, y al final queda una pregunta difícil de ignorar. ¿Qué pasa cuando la violencia deja de ser algo lejano y se convierte en algo que puedes ver en tiempo real? El uso de drones. Ya no solo es violencia, es evolución. En México, el crimen organizado ha comenzado a utilizar una herramienta que hasta hace algunos años parecía lejana, los drones. Pero no estamos hablando de drones para grabar, estamos hablando de drones adaptados para lanzar explosivos.
Este tipo de ataques se han documentado principalmente en estados como Michoacán, donde grupos criminales han convertido zonas enteras en campos de conflicto constante. Uno de estos casos más impactantes ocurrió en 2025 en comunidades cercanas a Apatzingán, donde habitantes reportaron ataques con drones que lanzaban artefactos explosivos directamente sobre viviendas. No era un enfrentamiento entre grupos armados, eran ataques desde el aire hacia zonas habitadas. Videos grabados por los propios pobladores comenzaron a circular en redes sociales. En ellos se puede ver cómo los explosivos caen desde el cielo, generando pánico entre las personas. Esto cambia completamente la forma en que se percibe la violencia, que ya no se trata solo de lo que pasa en la calle, sino de algo que se puede caer desde arriba sin previo aviso. Esto no es un caso aislado. Autoridades han reconocido que en 2025 se registraron múltiples ataques con drones, incluyendo agresiones dirigidas a las fuerzas de seguridad en municipios como Zitácuaro, Cotija y el propio Apatzingán. Además, en distintos operativos el ejército ha localizado y desactivado explosivos diseñados específicamente para ser utilizados con drones, lo que confirma que no se trata de improvisación, sino de una estrategia. Esto se suma a otro factor aún más preocupante, la combinación de drones con otros tipos de armamento, como minas terrestres, artefactos explosivos improvisados. En regiones como Coahuayana, la violencia ha escalado a un punto donde ya no solo hay enfrentamientos, sino también explosiones, desplazamiento de comunidades enteras y zonas que quedan prácticamente abandonadas por el miedo. De acuerdo a reportes, tan solo en un año se han llegado a desactivar miles de explosivos en estas regiones, muchos de ellos relacionados con estas nuevas tácticas. Esto nos deja con una realidad difícil de ignorar. El crimen organizado no solo sigue presente, se está adaptando. Está incorporando tecnología accesible, modificándola y utilizándola de forma cada vez más sofisticada. Lo que antes parecía parte de conflicto en otros países, hoy ya forma parte del contexto en algunas regiones de México. Y entonces la pregunta ya no es solo qué está pasando, sino hasta dónde puede llegar esto. Porque cuando la violencia evoluciona, también cambia la forma en la que se vive día a día. Y en algunos lugares del país, eso ya es una realidad. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por haber visto el video. Recuerda que si te gustó, puedes darle like y suscribirte, realmente me apoyaría mucho. Esto fue Tu Cantina 201, te deseo buena noche.